Su delito no fue político ni militar. No robó, no conspiró, no cometió violencia. Su crimen fue predicar públicamente que Jesucristo era Señor en un tiempo en el que el gobierno exigía lealtad absoluta al Estado por encima de cualquier fe. No les leí que esto ocurrió en 1800 algo, les recuerdo la fecha, 1948. Una mañana salió de su casa rumbo a una reunión y no regresó. Su esposa no supo dónde estaba, sus amigos tampoco, simplemente desapareció. Richard Wurmbrand pasó los siguientes 14 años en prisión. Durante largos periodos estuvo en aislamiento total, en celdas subterráneas sin luz natural. Hubo temporadas en las que no veía el sol durante años. Sufrió hambre, golpes y torturas diseñadas para quebrantar su voluntad. Los interrogadores tenían un objetivo claro: que negara públicamente su fe y dejara de hablar de Cristo. Pensaban que el silencio, el dolor y la soledad acabarían con su convicción, pero algo inesperado ocurrió. En medio de la oscuridad absoluta, aquel hombre continuó orando. En el silencio de su celda repetía de memoria porciones de la Biblia que había aprendido años antes. En ocasiones, cuando coincidía con otros prisioneros, golpeaban suavemente las paredes para comunicarse y compartían versículos en susurros. En lugar de llenarse de odio, comenzó a orar por quienes lo interrogaban. En lugar de endurecerse, su corazón permaneció firme. Años después, cuando finalmente fue liberado, no salió inmediatamente del país. Durante un tiempo continuó sirviendo en secreto, visitando a creyentes perseguidos y animando a quienes aún vivían bajo vigilancia. Su salud estaba gravemente afectada por los años de prisión y tortura. Su cuerpo llevaba las marcas visibles de lo que había sufrido, pero su espíritu permanecía firme. En 1965, un grupo de creyentes logró pagar al gobierno comunista para comprar su libertad y permitir que él y su familia salieran de Rumania. Así llegó a Occidente. Muchos pensaron que después de todo lo que había vivido, buscaría una vida tranquila y silenciosa, pero no fue así. Cuando llegó a Estados Unidos y a otros países de Europa, comenzó a hablar públicamente, visitaba iglesias, auditorios y grupos pequeños de creyentes. No hablaba con odio ni con deseo de venganza, hablaba con una claridad serena y una convicción profunda. Mostraba las cicatrices de su cuerpo como evidencia de lo que ocurre cuando la fe es perseguida y contaba la realidad de miles de cristianos que seguían encarcelados por causa de Cristo. En 1967 fundó un ministerio internacional dedicado a apoyar creyentes perseguidos y a sus familias. Su propósito no era solo informar, sino despertar a la iglesia de un mundo libre para que orara, ayudara y no olvidara a quienes sufrían por su fe. Continuó sirviendo al Señor y animando a la iglesia durante décadas. Aún en su vejez, cuando su cuerpo ya estaba debilitado, seguía recordando que ninguna prisión, ningún sistema político y ninguna fuerza humana puede dominar completamente el corazón de una persona cuya vida está anclada en Dios. Murió en el año 2001 a los 91 años. No murió como un hombre derrotado por el sufrimiento que había vivido, sino como alguien que había permanecido firme hasta el final. Su vida dejó un testimonio que sigue recorriendo el mundo. La convicción de que hay una realidad interior que puede sostener al humano, incluso cuando todo lo demás se ha sacudido. Y cada vez que su historia se cuenta, queda en el aire una pregunta silenciosa que atraviesa generaciones. ¿Qué es aquello que puede habitar en el corazón humano con tanta fuerza que ni el dolor, ni la injusticia, ni el paso de tiempo logran apagarlo? ¿Qué fue lo que sostuvo a Richard Wurmbrand? ¿Qué vamos a ver hoy? La esperanza. Pero pues para poder entender qué significa la esperanza y por qué tiene la fortaleza de sostenernos en medio de algo aún tan fuerte, es importante entender qué es en realidad la esperanza. Vamos a ver varias definiciones que tenemos aquí.
La esperanza bíblica es diferente a veces de lo que nosotros entendemos. O tenemos una idea de la esperanza, pero muchas veces no es la esperanza bíblica. Aquí tenemos del diccionario Strong, dice que es esperar con anhelo, usualmente con placer, expectación confiada. O sea, esperamos hacia adelante que venga algo bueno. Del Webster dice confianza firme basada en las promesas de Dios. Y hacemos un paralelo o una diferenciación entre deseo y esperanza, porque pues digamos querer algo no es lo mismo que esperar que vaya a ocurrir o obtenerlo en el futuro, ¿no? La esperanza obviamente es una expectación hacia adelante de algo bueno. Entonces, pero cuando yo deseo, querer algo no es lo mismo, simplemente me produce ansiedad. O sea, aquí hace lo decimos de esta forma, el deseo mira hacia adelante, hacia lo que nos falta. Entonces yo quisiera tener eso, yo quisiera tener esto, o sea, yo espero tener eso, pero no es lo mismo que tener como una certeza de que va a venir. Entonces, esa esperanza de que yo quiero, de que estoy esperando algo hacia adelante, entonces me da paz y me da gozo. Esa es la esperanza bíblica. Aquí tenemos también una definición, pues ya como embarcando estas definiciones, y dice, la esperanza es la confianza firme, constante y perseverante en el carácter de Dios y en el cumplimiento de sus promesas, que sostiene el alma en el presente y dirige el corazón hacia el futuro con paz, propósito y estabilidad. Véanla bien porque está muy poderosa. Para ilustrar un poquito esta definición, quería que leyéramos Romanos 4, del 18 al 21. Si lo buscamos allí en nuestras Biblias, Romanos 4, no lo vamos a tener aquí en la pantalla, lo vamos a leer allí en la Biblia. Romanos 4 del 18 al 21, ¿ya lo tenemos? Dice lo siguiente, acerca de Abraham dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, tenemos un Dios que promete y que es poderoso para cumplir esas promesas. La esperanza bíblica precisamente es esa seguridad basada en el carácter de Dios y en el cumplimiento de sus promesas. Y hay una definición especial que hacemos, que vimos en la palabra, que es una firme ancla del alma. Dice Hebreos 6, 18 al 19, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ahora vamos a continuar viendo ¿qué nos dice la palabra acerca de esta ancla del alma? Dice, para asirnos, otra vez, esperen, ténganme paciencia, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza entonces, ¿qué es? Es el ancla. ¿Qué hace la función del ancla? Sostiene, ¿cierto? ¿Pero qué sostiene? El alma. Dios sabía que nuestra alma necesitaba algo que la sostuviera. Dios diseña el alma con el sentido o con el propósito de vivir sostenida en Él, nuestra alma, ¿sí?
Cuando llega la caída, el Señor sabía que en el mundo íbamos a vivir cosas muy, muy fuertes que iban a afectar nuestra alma. Todos aquí, y estoy segura que no hay excepción, hemos vivido situaciones difíciles. Y Dios sabía que todos íbamos a atravesar cosas difíciles porque estamos en un mundo que caído. Hay pecado, hay dificultades, hay pruebas. Pero Dios no es un Dios injusto. Él sabía que necesitaba darnos algo para que nuestra alma pudiera sostenerse aquí en la tierra para poder llegar a estar nuevamente con Él. ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Qué dice que es lo que ancla nuestra alma en Él? La esperanza. Cuando hablamos del alma, a veces no tenemos muy claro qué es el alma. El alma es el lugar donde se alojan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. La vida espiritual no empieza en las circunstancias, empieza en nuestra alma. Allí hay algo que Dios mueve antes de cambiar todas las circunstancias. La esperanza está relacionada con nuestra alma. El problema es que, como vemos ahorita, el alma humana fue diseñada para vivir sostenida por Dios, ¿verdad? Pero el problema es que sin Dios igual el alma está diseñada para ser sostenida. Entonces, cuando Dios no está, lo que el alma empieza a buscar es dónde sostenerse. ¿Y qué es lo primero que nosotros empezamos a buscar? Eso empieza a pasar de las primeras cosas, la seguridad económica. Ay, como que si uno tiene trabajito, el alma está ahí como tranquila, ¿cierto? La seguridad en las personas, entonces empezamos a buscar encajar, que alguien me quiera, buscar tener pareja, porque empiezo a sentir que mi alma no está bien si estoy sola, entonces necesito a alguien que me traiga estabilidad. También empezamos a buscar estabilidad en los resultados. Hay algo que mi alma no se sacia, hay algo que mi alma no está tranquila, pero tal vez si tengo este ascenso, tal vez si viajo, tal vez si tengo este reconocimiento, tal vez si tengo... ¿Ustedes por qué creen que ha pegado tantísimo el tema de los seguidores y todo eso? Porque sin Dios empezamos a buscar algo que nos sostenga, como un like. Eso es, me agradas, me gustó. Entonces empiezo a poner mi alma sobre todas estas cosas. Hay una que yo no sé si ustedes la dicen, acaba de pasar final de año, pero todo el mundo empieza, ay no, que mucha salud y prosperidad, y todos nos deseamos mucha salud, ¿cierto? Yo la deseo, yo digo, ay, que tengas un año muy bendecido con mucha salud. Pero la salud tampoco es el lugar donde podemos sostener nuestra vida, porque la salud también puede flaquear. Y la salud tampoco es una cosa donde podemos decir, hay gente que dice, es que sí, mi suegra, si uno tiene salud, tiene todo. No, eso que tenga salud, tiene todo. A la final, esa, yo creo que la hemos escuchado y uno empieza, ay no, bueno, que falten cosas, pero que no nos falte la salud, ¿cierto? Porque empieza a volverse un ancla, ¿sí? Empezamos a poner el ancla de nuestra alma sobre la salud. Bueno, por lo menos, yo estoy solo, no sé qué, pero tengo salud. ¿Y si la salud falta? Sobre el futuro. Y esta sí que nos da ansiedad. Entonces empezamos a depender de qué va a pasar, de si tengo trabajo, por cuánto es el periodo de tiempo, a cuánto tiempo es el término de contrato. Viene un nuevo gobierno, uy, ahorita sí que hay gente, ¿qué irá a pasar? Y a la final ponemos las cosas como si gana fulanito, de pronto ojalá chévere, el que queramos, y uno, ay, qué chévere. Eso no es certeza de absolutamente nada. Nuestra alma está diseñada para ser sostenida en Dios. El problema es que el alma, si bien no se sostiene sobre el Señor, empiezan a aparecer cosas como el temor, la ansiedad, el cansancio profundo, la sensación de vacío y resignación. Porque solo hay un lugar donde el alma se va a anclar y va a estar firme. Hay una cosa que me gusta mucho, y es que el ancla no tiene la característica, el poder ni la potestad de cambiar las circunstancias. El ancla no puede cambiar, esperen que se los quiero leer porque yo lo escribí bien bonito.
para que sonara así, acá está. Dice, un ancla no evita la tormenta, pero evita que el barco se pierda. No cambia el viento, pero mantiene la estabilidad. No elimina el movimiento del mar, pero impide que la embarcación sea arrastrada sin rumbo. Cuando uno lo entiende así, uno dice, porque es que a veces lo que queremos es que la esperanza cambie las circunstancias, pero esa no es la función de la esperanza. Dice que nos ancla. Entonces, si hay tormentas y todo, nos mantiene allí y no permite que nos perdamos sin rumbo. Entender esto es demasiado importante porque empezamos a entender que la esperanza es algo que todos necesitamos, pero debe estar sostenida en el lugar correcto para que cumpla la función para la cual Dios la ha diseñado. Cuando digo que debemos entenderla correctamente, es porque cuando uno estudia cualquier cualidad del carácter, cualquiera que quieran estudiar, hay una cualidad bíblica, pero hay algo que pasa con las características o las cualidades del carácter, y es que se distorsionan. En defecto, es decir, con la ausencia de eso, yo reflejo algo. Pero cuando yo llevo eso, que parece maravilloso, uno dice, ¿cómo puede haber un extremo? Pues de esperanza. También hay un extremo al que nos puede llevar sin Dios cualquier característica. Y a veces cuando no hacemos eso, nuestra vida no está centrada en lo que realmente significa esa característica. Ahorita que estamos hablando de la esperanza, yo quiero que hablemos, o Fabi les va a explicar cómo funciona esta cualidad del carácter cuando hay una ausencia total de esperanza en la persona. Entonces, bueno, tenemos esperanza y lo contrario, pues es fácil, desesperanza. Exactamente. Y la desesperanza es como la ausencia de esperanza. Yo me puse a meditar y pensar en esto, yo pues pensaba, ¿cómo puede uno levantarse de su cama sin esperanza? O sea, realmente que uno necesita la esperanza para vivir, para tener un propósito en la vida. Tenemos niveles de esperanza y de eso vamos a estar hablando, pero por lo menos tenemos que tener algo. Si no, ¿qué pasa ahí cuando ya no hay esperanza? ¿Qué pasa? Normalmente hay depresión, hay amargura, enojo, miramos el futuro pero negro, ¿cierto? Y al punto que eso puede llevar y lleva a muchos desafortunadamente al suicidio. ¿Sí? Es tan oscuro ese extremo de estar sin ver el futuro con una visión de bien, con una visión de fe, con una visión de que algo bueno viene. No porque tengo simplemente el deseo, sino porque Dios lo ha dicho. Pero bueno, eso ya viene ahorita. Entonces tenemos desesperanza. La desesperanza puede ser de pronto en un nivel algo como pasivo, simplemente veo hacia adelante como sin esperar nada. Eso es desesperanza. Entonces, ¿qué será el próximo año? ¿No? Lo que Dios quiera, lo que sea. ¿Sí? O no, vamos a estar peor, pues también esa es otra visión. O también puede ser otro nivel más activo, que es la desesperación, que ya me lleva a tomar medidas o hacer cosas que lastiman mi vida. Entonces, básicamente, esto cómo ocurre en nuestras vidas, simplemente cuando dejamos de mirar a Dios y miramos solo las circunstancias, ¿sí? Miramos que el dólar sube, que el dólar baja. A mí me duele que el dólar baje. Que van a elegir a uno, que van a elegir al otro. Entonces, si eligen a este, entonces sí, si no lo eligen, entonces mal. Pero esas son las circunstancias. O las circunstancias es, me quedé sin trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Será que no consigo más trabajo? Entonces,
en nuestro corazón maquinamos muchas cosas, pero dejamos de mirar qué es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que nos pasa en esa desesperanza y en esa desesperación. Entonces dejamos de intentarlo, ¿no? Decimos, ¿para qué intentarlo? Ya nada tiene sentido, todo seguirá igual, no vale la pena. Se debilita la fe, se apaga el gozo, nos roba las fuerzas, se enfría el amor, ya no queremos nada. Ese es el estado cuando tenemos desesperanza y desesperación. Y hay un versículo que dice en Proverbios 13:12, creo que lo tenemos ahí. Aquí lo dice: la esperanza diferida enferma el corazón, o la esperanza que se demora es tormento del corazón. Eso está en Proverbios 13:12. Entonces, cuando dejamos de tener esperanza, realmente al corazón llega es el tormento, la enfermedad del corazón. Pero este es un extremo, ya vimos, vamos a ver pues, con más detalle dónde deberemos pararnos, pero este es el extremo negativo. Y ahora vamos a ver el otro extremo, que es como hacia el otro lado. Para el otro lado también hay, uno dice, no es tan fácil a veces encontrar cuál puede ser el otro lado, porque uno dice, pues claro, la esperanza, la desesperanza. ¿Y el otro cuál es? Ahí está la pista, pero es el optimismo ingenuo o la presunción, ¿sí? Porque entonces es cuando yo estoy guiando mi vida porque soy súper positivo, todo va a salir bien, no importa lo que ocurra, pero ese positivismo mío o esa actitud no está basada en la voluntad de Dios, sino en mi propio deseo, en el anhelo de que eso que quiero se cumpla. Y es distinto, porque como dice ahí, la presunción es una expectativa desconectada de la verdad y la voluntad de Dios, se basa en los deseos personales, en el optimismo ingenuo o la evasión de la realidad. Y ahorita vamos a hablar de esto, pero en consecuencia produce decepción, no les voy a adelantar ahí. Se basa en el optimismo ingenuo o la evasión de la realidad. Entonces son estos, yo hace poco escuché el caso de una persona creyente que no quería decirle a nadie que estaba enferma, no quería que nadie lo supiera, porque no quería que nadie declarara su enfermedad, porque sentía que eso iba a quitar el poder de que todo iba a estar bien. Ella sentía que al no nombrarlo, al no contarlo, como que eso no existe, no tiene poder. Entonces no lo digo, ¿cuántos hemos escuchado mucho esto, no? No lo declaro. Entonces yo manifiesto otras cosas sobre mi vida, pero lo que estoy haciendo allí no es ni creer, ni manifestar, ni declarar la voluntad de Dios, sino mi deseo. Quiero evitar pensar en esta situación, entonces por eso dice que es una evasión de la realidad. Estoy viviendo un tiempo difícil, aún confío que Dios está, no, todo está maravilloso, y uno, pero no, divinamente. Y declaro que el Señor hará esto. Esto pasa muchísimo en la enfermedad, mucho, porque nos aferramos a que si decimos que Dios nos va a sanar, nos va a sanar. Pero esto está lejos de la voluntad de Dios, de lo que Él en realidad quiere. Entonces, por eso una de las consecuencias es que produce decepción. Y este sí que es fuerte, un golpe duro a la fe del cristiano. Muchas veces cuando no enseñamos bien qué es la esperanza, tenemos gente que no volvió a la iglesia, gente que dejó de creer porque oró con toda su fe para que el papá, el esposo, la esposa, un hijo se sanara. ¿Y qué pasó? Falleció. Entonces su fe se perdió y se debilitó porque su esperanza era un positivismo falso. Estaba presumiendo que Dios iba a hacer su voluntad. Nos pasa también con los trabajos, nos pasan las relaciones, ponemos nuestra esperanza y le contamos a todo el mundo, oramos, ayunamos, ponemos a todo el mundo para que Dios haga lo que yo quiero. Presumo que Dios va a cumplir mi voluntad.
Y creo que a todos nos duele cuando uno le ha puesto mucha fe a algo, ora y la respuesta es otra o lo que ocurre es otra cosa. Pero allí puse toda esa expectativa en que Dios cumpliera mi deseo o mi voluntad. Evita la madurez y no forma perseverancia. Queridos, maduramos en nuestra fe cuando pasamos por pruebas. Eso nos permite conocer la bondad, la fidelidad de Dios de otras maneras. Salir del que Dios haga todo lo que yo quiero nos empieza a dar madurez, porque eso el niño chiquito hace pataleta cuando no se le da lo que quiere, todavía no tiene madurez. Y este problema es que este tipo de actitud positiva extrema nos lleva a vivir una vida inmadura en el Señor, donde uno escucha a cristianos, no, ¿y cómo has estado? No, estos días sí peleando con el Señor, porque es que no me gustó tal cosa, yo sí le dije que a mí no me parece, y yo digo, ¿eso es inmadurez espiritual? Yo lo escucho, me río, hablamos y después uno empieza como a, eso es inmadurez espiritual. Estoy respondiendo con una pataleta a cuando Dios no hace mi voluntad. Es una esperanza superficial sin raíz firme en el carácter de Dios. ¿Se acuerdan la del sembrador? Dice que esas que cayeron donde no había raíz, apenas vienen los problemas, hasta ahí. Y eso es lo que pasa con ese exceso de positivismo. Debemos entender cómo quiere Dios, porque acuérdense que esto tiene que ver con el alma. Entonces eso positivo me está llevando a no pensar en que eso está difícil o en que estoy triste o que me puede pasar algo. No, todo está bien. Y creemos que esa es gente de mucha fe, con mucha esperanza. Pero acuérdense que, ahorita lo vamos a ver un poco, pero el alma está en el interior, no en el exterior. Y esto nos lleva nuevamente a centrarnos en lo que sí sería la esperanza bíblica o en nuestro centro de verdad. Entonces no es tampoco el todo va a estar bien, pero tampoco es el otro extremo de pues dándole, igual todo va a seguir así, que importa, nada cambia, ¿cierto? Y eso en la iglesia también se ve, pero ahorita vamos a ver cómo se manifiesta. Bueno, entonces retomemos un poquito. Pues por un lado, desesperanza, por el otro lado, optimismo, y en el centro tenemos el centro de verdad. ¿Qué es o cuál es la correcta esperanza que debemos cultivar en nuestros corazones? Para ilustrarlo un poco, yo te quería preguntar, ¿tú a quién le prestas dinero? Por ejemplo, pues obviamente a alguien que tenga la capacidad de pagar, ¿no? O le prestamos dinero a cualquier persona. Bueno, si somos bíblicos, la Biblia dice al que si te pide, préstale, ¿no? pero no tenemos la confianza, o bueno, si es harta plata, pues tenemos que pensar, bueno, esta persona puede pagar o no puede pagar. O el data credit, ¿no? ¿En qué se basa el puntaje de data credit? Que en la reputación, ¿cierto? La reputación de esa persona. Muy injusto. ¿Cómo se establece esa reputación? Si paga a tiempo, si tiene deudas que no ha pagado, en fin. Entonces eso va formando una reputación de esa persona, lo cual permite a otras empresas o bancos y decirle, no, pues es que usted tiene esta reputación, entonces no le podemos prestar, ¿cierto? Esto para explicar lo siguiente. La esperanza bíblica tiene pues como estos tres factores. Hay un objeto sobre el cual se pone la confianza, ¿sí? ¿Quién es ese sujeto? Dios. Hay una promesa, ¿sí? Cuando tú le prestas plata a alguien, pues la promesa es que esa persona te va a pagar, ¿cierto? Tenemos un Dios que ha dado, como dice la palabra, grandísimas promesas. Entonces, en esas promesas tenemos un Dios, un objeto sobre el cual ponemos nuestra confianza y quien ha dicho, nos ha dado muchas promesas. Y lo tercero es la capacidad de esa persona para cumplir, ¿sí? Entonces, Dios dice que es todopoderoso, ¿cierto? Cuando leímos la historia, el versículo de Abraham, hablando acerca de Abraham, decía que Dios tenía el poder para cumplir esas promesas,
¿Sí lo recuerdan? Bueno, ya se me perdió. Pero a la final, eso es lo fundamental que debemos entender, que es un Dios que es poderoso y que cumplirá lo que ha dicho. Entonces, primero, vamos a identificar quién es Dios. Realmente muchos de los problemas que tenemos nosotros como cristianos es porque ignoramos o no creemos con un corazón con plena certeza lo que Dios es y lo que Él ha dicho que Él es, ¿cierto? Entonces dice que la palabra de que Dios es bueno, ¿cierto? Lo leemos y lo cantamos, pero ¿realmente creemos en nuestro corazón que Dios es bueno? Y tenemos en las congregaciones cuando decimos Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, lo repetimos, pero la pregunta es, ¿realmente lo creemos? Cuando creemos lo que Dios es, entonces ahí es donde la esperanza empieza a nacer, la correcta esperanza. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso. Todo lo que Dios ha dicho de sí mismo es lo que nos da a nosotros una esperanza hacia adelante, porque Él también nos ha dado promesas, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué ha prometido Dios para nuestras vidas? Piensa de pronto algo que tú tengas en tu corazón. Dios me prometió esto. De pronto una palabra que tú leíste en un día y dijiste, bueno, esto es mío. Sé que el Señor me está hablando y sé que esto es para mí. Dios ha prometido muchas cosas en su palabra. Dios ha prometido la ayuda, ¿cierto? Dice que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Ha prometido su compañía. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dice, no los dejaré huérfanos. Él enviará al Espíritu Santo. Ha prometido su provisión, ¿sí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ha prometido la victoria. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ha prometido el perdón. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ha prometido guardarnos del mal. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Y así podría seguir más y más y más. Dios es un Dios que nos ama, es un Dios de amor, es un Dios poderoso, es un Dios grande y que nos ha dado todas estas promesas. Y no solo eso, sino que tiene el poder para cumplirlas. ¿En dónde más podemos encontrar esa garantía? ¿Cierto? En ningún otro lugar. Cuando dice la Biblia que no pongamos nuestra confianza en las riquezas que perecen, ¿cierto? Entonces, hoy en día ponemos mucha confianza sobre otras cosas que no son Dios. El trabajo, tal vez nosotros como hombres, es una de las cosas en las que más ponemos nuestra confianza. Si tenemos trabajo nos sentimos seguros, va a poder pagar el arriendo, estamos bien, ¿cierto? Pero nuestra esperanza es no en que tengo un trabajo, sino que tengo un proveedor que me ha prometido dar provisión, que ha prometido darme alimento y dice que con eso puedo estar contento. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. No es una esperanza vacía, que es la esperanza que tiene el mundo, que no tiene garantía, que perece. Pero la esperanza que nos ha dado Dios es eterna. Precisamente la esperanza más grande de nosotros como cristianos es ¿cuál? Nuestra salvación. Que no tenemos condenación eterna, sino tenemos vida eterna. Y esa es una esperanza que nos debe llevar a vivir con gozo y con alegría todos los días de nuestra vida, porque no necesitamos más. Si tenemos salvación, lo tenemos todo. Como dice su palabra, su gracia es suficiente. Si tenemos esa salvación, pues tenemos todo. Y a partir de ahí, pues realmente
todo lo demás es añadidura. Yo me pongo a pensar en esa historia que leímos al comienzo acerca de este pastor, 14 años preso, 14 años torturado, en oscuridad, en condiciones. ¡Wow! ¿Qué sostuvo a este pastor? Esa firmeza que tuvo, agarró esa palabra de Dios y la abrazó, y eso lo sostuvo hasta que salió. Y de ahí en adelante no se rindió o no se quejó, porque él sabía que tenía una esperanza mayor. Eterna. Romanos 15:4 dice, ahí lo tengo, no, ahí está solo la cita, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces Dios ha proveído también una fuente de esperanza para nosotros. ¿Cuál es la fuente de esperanza? Su palabra. La palabra de Dios. Ahora, ahí podemos medir claramente qué tanto de la palabra estamos guardando en nuestro corazón o qué tanto de otras fuentes. Y ahí podemos decir claramente por qué tenemos o desesperanza o tenemos esperanza. Porque cuando llenamos nuestro corazón de la información y miramos todos los noticieros y de la mañana, del mediodía, de la noche, o las redes, o lo que Pepito dijo, y entonces nuestro corazón empieza a poner como confianza en esas cosas. Pero cuando ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, entonces descansamos. Porque no se trata de ignorar la realidad, se trata de ver una realidad mayor. Porque lo que muestra el mundo es una realidad pasajera, pero hay un Dios que es soberano, que es poderoso, que tiene el gobierno sobre toda la creación y que nada se escapa de su mano. Entonces, cuando yo confío en la palabra de Dios, entonces estoy viviendo con una realidad superior que la que me está mostrando este mundo. Entonces, Él nos dejó su palabra, tenemos que alimentarnos de ella, así como el maná, ¿no? Cada día depender de ella. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor. Tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho, porque sabemos que ¿a cuántos aquí Dios les ha bendecido de cualquier forma? Todos. Todos. Milagros, cosas que no esperábamos, ¿cuántos hemos vivido? Pero ¿por qué dejamos de creer? O sea, Dios puede volverlo a hacer. Porque volvemos otra vez, ¿a quién es Dios? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es el mismo, Dios fue fiel ayer, Dios me proveyó ayer, Él me dio trabajo, Él lo va a hacer adelante. Entonces, cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces tenemos esperanza. El Salmo 103:2 dice, alma mía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos lo que el Señor hace, porque eso nos trae esperanza. Y debemos aprender a confiar en el proceso. Realmente aquí simplemente la idea es, confiemos, si decimos que creemos en Dios y que confiamos en Él, entonces descansamos en su sabiduría, en los planes que Él tiene para mí, ¿cierto? Pero a veces como lo decía Pam, cuando buscamos nuestros propios planes y lo que yo quiero, entonces ahí nos defraudamos. Pero cuando buscamos la voluntad de Dios y vivimos bajo esa voluntad, entonces estamos confiados a pesar de que no salga como en mi naturaleza o en mi pensamiento humano hubiera querido que saliera, porque Dios es fiel y Dios cumplirá lo que tiene escrito para nosotros. Eso es algo que nos debe dar esperanza. No que nosotros cumplamos lo que nosotros queremos, sino que Dios cumpla en nosotros lo que Él ha planeado para nosotros. Entonces,
sigamos adelante confiados de Dios y de lo que Él ha prometido. Yo he escuchado a Fabi cuando lo hablábamos en esta semana, pues era muy bonito porque uno trae a memoria pues muchas cosas donde ha visto la esperanza, donde la esperanza lo ha sostenido, donde ha visto sus promesas, ¿cierto? Y creo que a veces una de las cosas que nos ocurre con las promesas de Dios, que tiene que ver con esta parte de entender mal la esperanza, es que también entendemos mal sus promesas. También tenemos que ser diligentes en no inventarme promesas de cosas que Dios jamás ha dicho. Y eso es una de las cosas que empieza a debilitar nuestra fe. Les pasó a muchos también en la Biblia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Elías, pero Elías era uno que se frustraba un montón con lo que Dios hacía, ¿sí? Porque como que él veía ver algo y tenía una expectativa y después, por eso llegó allá a decir, lejos llorando, quítame la vida. O sea, él estaba frustrado porque no entendía. ¿Se acuerdan también de, se me olvidó, Jonás? Jonás era uno que Dios sí que peleaba con Dios porque no le gustaba cómo Dios hacía las cosas. Y le decía, ¿para qué voy a ir? Para que yo les diga bla, 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 y sí, y tú los perdones. Eso no me parece, no me parece. Entonces él tenía esta lucha con la voluntad de Dios y a nosotros nos pasa con las promesas de Dios también. Entonces empezamos a tener una lucha en nuestra esperanza porque no vemos que ocurre lo que Dios quiere. Sin embargo, yo quiero hablarles un poco desde nuestro corazón, y es que hay una realidad bíblica actual, reciente y, como se dijera, como que es algo que no podemos evitar, y es que como la esperanza está buscando anclarse o es la protección para nuestra alma vive muchas cosas, ¿sí? Y la realidad es que el alma de nosotros como cristianos también se cansa. El alma también vive aflicciones. ¿Se acuerdan el salmista? David muchas veces escribía, afligida está mi alma, me duele lo que estoy viviendo, estoy turbado, o sea, es una cosa que tengo acá adentro. Y Dios sabe que nosotros tenemos ese tipo de sentimientos. Y eso no quiere decir que necesariamente nos vamos a alejar de Dios, no necesariamente vamos a dejar de crecer, no vamos a dejar de asistir a la iglesia, no vamos a dejar de orar, vamos a seguir viviendo. Pero a veces por dentro algo se está desgastando. A veces es el cansancio de esperar, de haber creído en algo y saber que no ocurrió, de haber orado para que algo fuera diferente y no cambió, de haber confiado y no entender los tiempos de Dios. Entonces, es cuando sin darnos cuenta, nuestra alma empieza a protegerse. Empezamos a bajar el nivel de expectativa con Dios. Empezamos a dejar de esperar con menos fuerza. Nos volvemos más cautelosos, más contenidos, más silenciosos. Yo viví esto y cuando lo veía en la palabra, como el alma tiende a dolerse y la esperanza se empieza a afectar, porque llevas mucho pidiendo algo que no. Esta reacción que les digo es lo que empieza a orar, entonces ya uno no le pide cosas a Dios para no desilusionarse. Yo ya no oro por esto para no sufrir por eso. Yo tuve que sanar esto muy profundo en mi corazón y se los confieso, porque desde mi paternidad, mi papá le encantaba prometerme cosas que no cumplían y me empecé a dar cuenta que era mejor no tener muchas expectativas. El problema es que Dios no es así. El problema es que yo quiero es que cumpla mi voluntad. Entonces es un duelo con que no he entendido quién es Dios. Y no he entendido que parte de su soberanía es que va a cumplir todo cuando sea lo mejor también para mí. Que hay cosas que va a decidir no hacer. Pero lo que Él no quiere es que lo que baje es mi esperanza y lo que empiece a hacer es mejor. Pues que sea lo que sea. Entonces somos cristianos que empezamos a bajar o minimizar nuestra esperanza para no sufrir grandes desilusiones. Esto ocurre
de manera natural. Por eso les nombraba algunos hermosos creyentes de la Biblia que les pasó. Yo cuando los leía, yo decía, ay Dios mío, es que todos, ¿no? Somos así. Job tuvo una época muy dura. O sea, Job vivió cosas muy duras. Y su alma lo sentía y no está mal. El punto es querer opacar cómo está mi alma en realidad, mostrando un falso optimismo, una falsa esperanza, porque sin darme cuenta tapo todo, actúo como cristiano, pero me estoy perdiendo el conocer en realidad quién es Dios. Porque hay algo allí, si tú sientes en tu corazón como, yo me acuerdo cuando viví esto y Dios no me lo contestó. Y casi todos saben qué hacemos, tapamos esa herida y preferimos no enfrentarla para no luchar con eso que desconocemos. Pero lo que Dios quiere que hagamos es que aprendamos a encontrar dónde estaba Él allí. ¿Qué de su carácter pude conocer en ese momento? Pero es valioso y creo que es de valientes el entender que en este caminar, que es largo, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, vamos a tener muchos momentos donde nuestra alma puede estar sacudida, triste, abatida, y es una realidad. Y no hay necesidad de taparlo y hacer que nada está ocurriendo. Lo que debo aprender es cómo encontrar esperanza en medio de las situaciones difíciles. ¿Cómo restauro la esperanza en esta área o en esta situación? Porque el Señor quiere que lleguemos con esperanza hasta el final. Como decía Fabi, hay una realidad. Señor, ¿cuál es tu realidad superior a lo que estoy viviendo? ¿Qué en mi vista corta no puedo ver de ti que impide que yo siga soñando y entre en esta vida cristiana sin mucha esperanza? Aquí la pregunta sería, ¿cómo entonces puedo hacer para restaurar la esperanza? Yo los animaría a que cada uno de ustedes se pregunte, hoy, ¿cómo está su alma? ¿Sigue su alma esperando profundamente en Dios? ¿O se ha ido cansando silenciosamente con el paso del tiempo? Y esto nos pasa. Yo llevo conociendo al Señor, no, para que quién sabe, no metas 30 y algo de años, y claro que sí he tenido momentos donde a veces es más fácil menguar mi esperanza, porque es una oración que llevaba mucho tiempo haciendo y como que esto simplemente no va a cambiar o Dios no va a hacer nada. Pero no es lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer es que lo busquemos a Él y es entender, Señor, entonces, ¿cómo restauro mi esperanza? Y creo que Fabi ahorita va a hacer este cierre y ayudarnos a entender que la esperanza es algo que Dios nos regaló para que estemos sostenidos en ella. Pero van a haber momentos difíciles donde puede menguar y debemos saber cómo restaurar nuestra esperanza en esos tiempos difíciles. Ay, verdad. Eso es otras épocas. Yo quiero que pensemos, que hagamos como un examen interno cada uno y pensemos de verdad cómo vemos nosotros el futuro o qué es lo que esperamos hacia adelante. ¿Cómo está nuestro corazón hoy acerca de lo que espero de mi vida o de lo que espero de Dios hacia adelante? Pensemos si hay algo, como lo decía Pam, que definitivamente está bloqueando como mi fe hacia adelante. ¿Qué pasó o qué está pasando que definitivamente no me deja confiar en Dios de una forma tal vez más real, de una forma más firme? Yo creo que el salmista vivía mucho
ese abatimiento y él se hablaba a sí mismo. En el Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Salmo 42:5, si lo quieren buscar. 42:5. Lo que parece curioso de este pasaje o este versículo es que lo repite 3 veces. No sé si hay otro versículo en la Biblia que se repita igual, o sea, exactamente igual, pero creo que este es por lo menos el que yo encontré que se repite más. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. La esperanza es, en el Antiguo Testamento, esa espera es esperanza. O sea, la traducción del hebreo es esperanza. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Dice que, bueno, lo que pusimos aquí comienza con la honestidad de expresar el cansancio y el dolor ante Dios, así como lo hace David. Debemos quitarnos un poquito las máscaras en la presencia de Dios y decirle, Señor, así me siento, pero espero en ti, como decía David. Espero en ti. Tú eres la salvación mía y Dios mío. No hay otro lugar, como decían los discípulos, ¿no? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. Lo repite en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Y lo repite en el siguiente capítulo, en el Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es yo creo que mi invitación principal en esta tarde. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué sufres? Espera en Dios. Dios ha prometido que estará contigo. Dios ha prometido que no te va a dejar. Dios ha prometido que te va a dar fuerza, que va a ser tu ayuda. Espera en Dios, no desfallezcas, no dejes que tu alma se angustie. El Salmo 62, el versículo 5. Nuevamente el salmista hablándose a sí mismo. Es como que nosotros tenemos que tener ese diálogo interno y como que quitarnos lo que no es correcto en nuestra mente y mandarle a nuestra alma, en cierta forma, confía en Dios. Dice el Salmo 62, del 5 al 8, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Quiero invitar a los músicos que nos acompañen. Un segundito. Dios, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Quiero que pongámonos en pie. Si quieres, ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos. Habla con el Señor y dile, Señor,
habla con tu alma, como dice acá. En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Así es. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Señor, en esta tarde queremos simplemente esperar en ti, Señor. No queremos, Señor, enfocarnos, Señor, en la angustia, en la desesperación, Señor. Queremos mirar a ti, Señor. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro, Señor, si no es de ti, Señor? Tú eres, Señor, nuestra ayuda. Tú eres nuestra esperanza. Señor, fuera de ti, Señor, no hay salvación. Fuera de ti no hay vida. Fuera de ti, Señor, no hay un mañana. Pero tú estás con nosotros, Señor. Tú estás aquí, Señor. Y podemos confiar, Señor, que eres fiel, Señor, que tú no cambias. Que el día de mañana, Señor, tu misericordia es nueva. Que el día de mañana nos das, Señor, una nueva oportunidad, Señor. Aún, Señor, cuando te hemos fallado, Señor, como dice tu palabra, tú permaneces fiel, Señor. Y nos darás, Señor, nueva vida. Nos darás, Señor, esperanza, Señor.